Y si la peor cosa que ya te pasó en la vida fuera, en realidad, la única cosa que necesitaba pasar para que finalmente te conviertas en quien siempre debiste haber sido. Parece cruel pensar así. Y lo es. Porque en el momento en que todo se derrumba, nadie quiere escuchar que eso va a servir para algo. Nadie quiere creer que el dolor tiene un propósito. Solo queremos que pare. Que vuelva a ser como era. Que alguien reconozca el error y arregle lo que se rompió. Pero ¿qué pasa cuando nadie lo arregla? Y cuando la orden se da, la puerta se cierra, y te ves del lado de afuera sin haber hecho nada mal. De eso trata exactamente esta historia. Ella era parte de un lugar. Trabajaba, cuidaba, sostenía con sus propias manos lo que otros decían que era suyo. Hasta el día en que una acusación injusta cayó sobre ella como una sentencia sin juicio. Sin derecho a defensa. Sin espacio para la verdad. Solo una orden corta, seca, de esas que no dejan margen para responder. Y se fue. Con lo poco que tenía. Sin destino. Sin plan. Con los últimos ahorros en el bolsillo y un dolor que aún no tenía nombre. Lo que hizo con eso es lo que nadie esperaba. Encontró un terreno abandonado que nadie quería. Puso todo lo que tenía en eso. Y empezó desde cero, sola, en un lugar que parecía tan olvidado como ella se sentía en ese momento. Pero hay algo que quienes la expulsaron no sabían. Que existe un tipo de persona que, cuanto más le quitas, más se encuentra dentro de sí misma. Esta es su historia. Y hay mucho más en ella de lo que parece. Hay lugares en el mundo que no elegimos con la cabeza. Los elegimos con el cuerpo. Con el ritmo. Con esa sensación extraña de que, allí, las cosas tienen sentido de una manera difícil de explicar a quien nunca lo sintió. Así era para ella. Aquella finca no era solo el lugar donde trabajaba. Era el lugar donde se despertaba sabiendo qué hacer, donde los días tenían peso y propósito, donde el olor de la tierra mojada al amanecer era casi una confirmación de que pertenecía allí. No era una vida fácil. Pero era una vida completa. Conocía cada rincón de aquel lugar. Sabía qué parte del terreno retenía mejor el agua después de la lluvia, sabía el momento exacto en que el cultivo pedía atención, sabía cuándo el tiempo iba a cambiar incluso antes de mirar al cielo. Ese tipo de conocimiento no viene de los libros. Viene de años. De presencia. De una entrega silenciosa que pocos perciben, pero que sostiene todo alrededor. Y ella entregaba eso sin necesitar que nadie lo reconociera. Porque, para ella, cuidar de aquel lugar era casi una extensión de cuidarse a sí misma. Pero no todo lo que parece sólido es estable. A veces, lo que sostiene una estructura es precisamente lo más invisible, lo más ignorado, lo más fácil de quitar sin que nadie perciba el tamaño del vacío que va a quedar. Y ella vivía en esa invisibilidad. Presente en todo, notada en casi nada. El trabajo aparecía. Ella, no siempre. Y hay una diferencia enorme entre ser parte de un lugar y ser reconocida como parte de un lugar. Ella vivía justo en la frontera de esa diferencia. El dueño de la finca era un hombre de pocas palabras y muchas decisiones. De esos que entran en un ambiente y ocupan el espacio sin necesidad de hablar alto. No era cruel. Pero tampoco cercano. Había una distancia entre ellos que nunca fue acordada, pero que ambos respetaban como si fuera una regla no escrita. Él ordenaba. Ella ejecutaba. Y en medio de eso, con el tiempo, fue surgiendo algo que ninguno de los dos sabía bien cómo nombrar. No era amistad. No era indiferencia. Era esa tensión sorda que queda en el aire cuando dos personas conviven de cerca sin llegar a encontrarse de verdad. Ella no buscaba ese encuentro. Había aprendido temprano que esperar reconocimiento de quien no está dispuesto a ver es una forma de lastimarse lentamente. Entonces se conformaba con lo que tenía,
el trabajo, la rutina, la sensación de utilidad. Y por un tiempo, eso fue suficiente. O al menos lo parecía. Porque hay una diferencia entre estar bien y haber aprendido a no quejarse. Y esa diferencia, cuando no le prestamos atención, crece por dentro hasta que algo de afuera viene y lo rompe todo de una vez. La finca tenía su propia lógica social. Había otros trabajadores, otras historias, otras tensiones circulando por allí. Y ella navegaba todo eso con una habilidad discreta, sin meterse donde no la llamaban, sin crear conflictos innecesarios. No era su misión. Era inteligencia práctica. Sabía que lugares como ese tienen memoria larga y paciencia corta. Un paso en falso podía costar mucho más de lo que parecía. Así que caminaba con cuidado. Siempre. Lo que no sabía era que caminar con cuidado no protege de todo. Hay situaciones que no avisan antes de llegar. Que no piden permiso, no dan tiempo para prepararse, no ofrecen la oportunidad de defenderse de verdad. Y cuando esas situaciones aparecen, poco importa cuánto hayas sido cuidadoso hasta entonces. Lo que importa es quién tiene el control de la narrativa en ese momento. Y en aquel lugar, el control nunca fue de ella. La rutina seguía. Los días se repetían con esa cadencia que da la falsa sensación de que las cosas van a seguir así para siempre. Ella sembraba, cosechaba, arreglaba, organizaba. El dueño aparecía, evaluaba, decidía, desaparecía. Y entre una cosa y otra, el tiempo fue pasando con esa prisa discreta que solo notamos cuando ya pasó. Nada extraordinario. Nada diferente. Solo la vida siguiendo el camino que parecía estar trazado. Pero debajo de esa superficie tranquila, había cosas moviéndose. Tensiones que aún no tenían nombre. Situaciones que se estaban formando lejos de su campo de visión. A veces, la tormenta no llega con viento fuerte y cielo oscuro. A veces aparece en un día común, con sol, sin aviso, exactamente cuando menos lo esperas. Y es justamente ese tipo de tormenta el que deja más destrucción. Porque nos toma desprevenidos. Ella no tenía idea de lo que estaba por venir. Y tal vez era mejor así. Porque si lo hubiera sabido, quizá habría intentado evitarlo. Y a veces, intentar evitar lo inevitable solo aplaza el dolor sin resolver nada. Lo que se estaba acercando necesitaba ocurrir. No porque fuera justo, sino porque era necesario para que algo más grande pudiera comenzar. Aunque, en ese momento, fuera imposible de ver. Su vida, antes de la caída, era una vida construida ladrillo a ladrillo, día tras día, en un lugar que ayudó a sostener sin que su nombre estuviera escrito en nada. Sin contrato. Sin garantía. Sin protección real. Solo la presencia constante y el trabajo que hablaba por ella. Y es exactamente ahí donde reside la fragilidad de todo, cuando el único registro que tienes es lo que hiciste, basta con que alguien decida dejar de verlo para que todo desaparezca como si nunca hubiera existido. Y eso fue lo que ocurrió. No de una vez. No con ruido. Con una frase corta, dicha de forma directa, sin vacilación. Una frase que no dejaba espacio para réplica. Que no pedía explicación. Que simplemente terminaba. Y ella, que había aprendido toda la vida a ser fuerte sin hacer ruido, se fue de la misma forma en que siempre vivió, en silencio. Pero esta vez, el silencio tenía un peso distinto. Porque aún no sabía que ese no era el final de la historia. Era, en realidad, el único comienzo posible. Hay un tipo de injusticia que no viene acompañada de maldad declarada. No hay un villano que se ríe, no hay una conspiración planificada en detalle, no hay nadie que se despierte por la mañana decidido a destruir a alguien. A veces, la injusticia es más banal que eso. Nace de la prisa,
de una conclusión sacada demasiado rápido, de alguien que necesitaba una respuesta y eligió la más conveniente en lugar de la más verdadera. Y es exactamente ese tipo de injusticia el que duele de una manera distinta. Porque no tiene una dirección clara. No hay cómo confrontarla directamente. Simplemente ocurre, y la persona que fue alcanzada se queda ahí, intentando entender cómo llegó a ese punto. Fue en una tarde común cuando todo cambió. No hubo un ambiente distinto, no hubo ninguna señal de que ese día sería diferente a los demás. Pero algo había pasado en la finca. Algo fuera de lugar. Un problema que necesitaba una explicación, y más que eso, necesitaba un responsable. En esos momentos, la lógica que debería guiar una investigación justa muchas veces cede espacio a otra lógica, mucho más primitiva, la de señalar a alguien y cerrar el asunto lo más rápido posible. Y ella estaba allí. Presente. Accesible. Sin nadie cerca que hablara por ella. La acusación no fue gritada. Fue dicha con una frialdad que, de cierto modo, es peor que el grito. Porque el grito da la oportunidad de responder en el mismo tono. La frialdad cierra la conversación antes incluso de que empiece. El dueño de la finca la miró con esa expresión de quien ya había decidido, y lo que estaba haciendo en ese momento no era preguntar. Era comunicar. No había duda en su rostro. Había conclusión. Y las conclusiones no piden debate. Ella intentó hablar. Claro que lo intentó. Cualquiera lo haría. Pero hay momentos en los que las palabras salen correctas, en el orden correcto, con la emoción correcta, y aún así no llegan a ningún lado. Porque el otro lado no está escuchando. Está esperando a que termines para poder repetir lo que ya decidió. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cada palabra de ella chocó contra una pared invisible y regresó sin haber penetrado nada. No porque se explicara mal, sino porque la explicación no era lo que se estaba buscando allí. Lo que hacía todo aún más pesado era la ausencia de pruebas concretas en su contra. No había nada sólido. Había sospecha, había coincidencia, había la versión de alguien que, por alguna razón, pesaba más que la de ella en ese entorno. Y eso revela algo sobre cómo funcionan ciertas dinámicas de poder. Cuando dos versiones chocan, rara vez gana la más verdadera. Gana la de quien tiene más crédito acumulado, más voz reconocida, más cercanía con quien decide. Y ella, que siempre vivió en la invisibilidad, no tenía nada de eso a su favor. Los otros trabajadores que estaban cerca reaccionaron como la mayoría reacciona cuando algo así sucede, con silencio. No por maldad, sino por ese instinto de autopreservación que hace que las personas se alejen de lo que parece peligroso. Nadie quería ser el siguiente en ser mirado con desconfianza. Nadie quería atraer atención no deseada. Y entonces, uno por uno, fueron retrocediendo. Algunos desviaron la mirada. Otros fingieron estar ocupados. Y ella se quedó sola en medio de todo aquello, sintiendo el peso de una acusación que no era suya pero que, en ese momento, le pertenecía por completo. El dueño de la finca no era un hombre malo. Y tal vez ese sea el detalle más complicado de todo. Porque es más fácil procesar una injusticia cuando viene de alguien claramente cruel. Cuando viene de alguien que, en otros momentos, demostró ser capaz de ser justo, la confusión es mayor. ¿Cómo alguien que considerabas razonable puede tomar una decisión tan precipitada? La respuesta, muchas veces, es simple e incómoda: las personas razonables también se equivocan. Y cuando se equivocan desde una posición de poder, el daño es proporcional a esa posición. La decisión fue anunciada sin ceremonia. De la misma forma en que había llegado a ese lugar, debía irse. Sin proceso, sin conversación, sin el menor intento de escuchar más profundamente lo que había ocurrido. Una frase corta que ponía fin a años de presencia, de trabajo, de entrega.
Y lo que sintió en ese momento no fue exactamente rabia, aunque la rabia también estaba allí. Fue esa sensación profunda de irrealidad, de que el suelo había desaparecido bajo sus pies sin aviso, de que el mundo se había reorganizado de una manera que todavía no tenía sentido. Recogió lo que tenía. No era mucho. Y tal vez esa era la parte más cruel de todo, años de dedicación condensados en muy pocas cosas que cabían en una bolsa. Porque lo que había construido allí no era material. Era presencia. Era conocimiento. Era el tipo de valor que no ocupa espacio físico pero que, cuando se va, deja un vacío que tarda mucho en llenarse. Solo que ese vacío se quedaría en la finca. No en ella. Ella se llevaría consigo algo que el dueño aún no había percibido que tenía, la capacidad de reconstruirse. Del lado de afuera de aquel portón, el mundo parecía más grande y más vacío al mismo tiempo. Sin el encuadre familiar de la rutina, todo quedaba sin bordes definidos. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Con qué? Esas preguntas no tenían respuesta inmediata, y cargarlas mientras todavía se procesa el dolor de una injusticia es una de las cosas más pesadas que existen. Pero no se detuvo. Puso un pie delante del otro. No porque supiera lo que estaba haciendo, sino porque detenerse allí significaría dejar que esa decisión injusta fuera la última palabra sobre quién era. Lo que nadie vio en ese momento fue lo que ocurría dentro de ella mientras se alejaba. No era desesperación. Era, poco a poco, una especie de claridad extraña que empieza a surgir cuando todo lo externo va siendo retirado. Cuando ya no tienes nada que proteger más que a ti mismo, algo cambia en la forma en que piensas. Las distracciones desaparecen. Las dependencias quedan expuestas. Y lo que queda es una versión más cruda, más esencial, más honesta de quién eres realmente. Ella todavía no sabía qué iba a hacer con eso. Pero estaba, sin darse cuenta, encontrando la base de algo nuevo. El camino que pisaba era largo y silencioso. Y ese silencio, que al principio parecía solo ausencia, fue poco a poco adquiriendo otro significado. Porque hay una diferencia entre el silencio de quien fue callado y el silencio de quien está pensando. Y ella estaba pensando. Aún sin forma, aún sin una dirección clara, pero pensando. El error que cayó sobre ella de manera injusta le quitó mucho. Pero dejó algo que nadie había planeado dejar: tiempo. Espacio. Y la extraña libertad de quien ya no tiene nada que perder en una situación que ya se perdió. Lo que vendría después aún era una página en blanco. Pero ella, por primera vez en mucho tiempo, sería quien la escribiría. Existe un momento, después de que todo se derrumba, en el que el cuerpo sigue en movimiento pero la mente aún no sabe hacia dónde ir. Los pies caminan porque detenerse duele más que continuar. La respiración ocurre porque es automática. Y el pensamiento queda en un lugar extraño, entre lo que acaba de pasar y lo que todavía no tiene forma. Ella estaba exactamente en ese lugar mientras la finca quedaba atrás, cada paso aumentando la distancia entre ella y todo lo que había sido su vida hasta entonces. No era alivio. No era libertad. Era esa sensación pesada de quien aún no ha procesado la magnitud de lo que acaba de cambiar. El camino era largo, polvoriento, con el sol cayendo de lado y el silencio como único compañero constante. No pasaba nadie. No había ruido de fondo que distrajera. Solo ella, la bolsa y ese camino que no prometía nada en ninguna de las dos direcciones. Y hay algo muy particular en ese tipo de soledad que no es necesariamente mala, aunque al principio lo parezca. Es el tipo de soledad que obliga a un encuentro que pasamos toda la vida postergando, el encuentro con la propia mente. Con los propios miedos. Con las preguntas que la rutina mantenía alejadas. Las primeras horas fueron las más difíciles. La mente intentaba, una y otra vez, volver al momento de la acusación. Reconstruía la escena,
Buscaba el punto en el que podría haber dicho algo distinto, en el que podría haber actuado de otra manera. Ese es un ejercicio cruel que la mente humana adora hacer, como si rehacer el pasado en el pensamiento pudiera cambiar algo en el presente. Ella conocía ese bucle. Ya había quedado atrapada en él otras veces. Y fue necesario un esfuerzo consciente, lento, para empezar a soltar. No porque todo estuviera bien, sino porque quedarse allí no la llevaría a ningún lado. A medida que pasaban las horas y la distancia aumentaba, algo sutil comenzó a suceder. La rabia, que al principio estaba comprimida en el pecho como una piedra, fue encontrando espacio para moverse. Y cuando la rabia se mueve, cambia de forma. A veces se convierte en tristeza. A veces en cansancio. Y a veces, cuando la persona tiene cierta estructura interna, se convierte en combustible. No del tipo que explota y lo quema todo, sino del que calienta despacio y sostiene. Ella aún no sabía que estaba procesando una transformación. Pero el proceso ya había comenzado, silencioso e inevitable, en ese camino que no llevaba a ningún lugar específico. Se detuvo una vez para descansar. Se sentó al borde del camino, dejó la bolsa en el suelo y se quedó mirando el horizonte sin pensar en nada concreto. A veces, eso es lo que el cuerpo pide. No una solución. No un plan. Solo un momento de no hacer nada. De dejar que el peso se asiente antes de intentar cargarlo otra vez. Y en ese silencio quieto, distinto del silencio en movimiento, empezó a notar algo pequeño pero importante: aún estaba entera. Lastimada, sí. Perdida, también. Pero entera. Y hay una diferencia enorme entre estar rota y estar herida. Una se reconstruye. La otra se acepta. Fue también en esa pausa que surgió un recuerdo. No del dueño de la finca, ni de la acusación, ni de nada relacionado con lo que acababa de ocurrir. Un recuerdo más antiguo. De una versión de ella anterior a ese lugar, anterior a esa rutina, antes de haber echado raíces en una tierra que no era suya. Una versión que sabía hacer cosas por sí misma. Que había enfrentado situaciones difíciles y había salido del otro lado. Que no necesitaba que nadie validara su valor para saber que existía. Ese recuerdo no llegó con fanfarria. Llegó en silencio, casi discreto. Pero llegó en el momento justo. Cuando volvió a caminar, el paso era un poco distinto. Ya no apresurado ni desesperado. Más deliberado. Como el de alguien que aún no sabe el destino, pero decidió que va a llegar a algún lugar. Y esa distinción importa mucho. Porque hay una diferencia entre huir de algo y moverse hacia algo, aunque ese algo todavía no tenga nombre ni dirección. En las últimas horas, ella había pasado de un estado al otro. Y lo que la hizo cruzar esa frontera no fue una valentía heroica. Fue el agotamiento. A veces dejamos de resistir el cambio simplemente porque ya no tenemos energía para resistir. La tarde fue dando paso al final del día, y con el cambio de luz también cambió su estado. El calor disminuyó, el aire se volvió más suave, y ese camino que parecía interminable empezó a tomar otros contornos. Aún no sabía qué había delante. Pero había dejado de mirar solo hacia atrás. Y eso, por pequeño que parezca, era un paso enorme. Porque cuando estamos en medio de un dolor muy grande, poder apartar la mirada de él aunque sea por un momento ya es una forma de supervivencia. Ya es el inicio de algo. Llegó a una encrucijada. Literalmente. Dos caminos, ningún cartel, ninguna referencia clara. Y en lugar de entrar en pánico, se quedó quieta un momento, evaluando. Prestando atención a lo que cada dirección le ofrecía de distinto. No había forma de saber con certeza cuál era el mejor camino. Pero sí había forma de elegir con intención en lugar de elegir con miedo. Y eligió. No con la cabeza, sino con algo más profundo, más instintivo, más honesto. Y siguió.
Lo que aún no sabía era que, al final del camino que había elegido casi a ciegas, había algo esperándola. No alguien. No una solución lista. Sino un lugar. Abandonado, olvidado, aparentemente sin valor. Un lugar que, para cualquier otra mirada, sería solo otro espacio vacío en un paisaje sin destaque. Pero que, para sus ojos, después de todo lo que había vivido ese día, sería capaz de parecer algo completamente distinto. A veces, lo que necesitamos no es un lugar perfecto. Es un lugar que corresponda al estado en el que estamos, imperfecto, pero aún en pie. La noche llegó mientras ella aún caminaba. Y con la noche, esa quietud distinta que solo trae la oscuridad. No amenazante. Solo presente. Y ella, que había salido de aquel portón sin destino, sin plan y sin nadie esperándola del otro lado, estaba descubriendo que lo peor ya había pasado. No lo peor de la situación, sino lo peor del miedo. Porque cuando atravesamos el momento más aterrador y nos damos cuenta de que seguimos en pie, el miedo pierde un poco del tamaño que tenía. No desaparece, pero se reduce. Y con esa reducción, otras cosas empiezan a tener lugar. Cosas como la esperanza. Como la determinación. Como la voluntad discreta pero real de demostrar, primero a sí misma, que aquello no sería el final. Y entonces, cuando la oscuridad ya era casi total y el cansancio pesaba en cada músculo, la vio. A lo lejos, una estructura. Difícil de definir en los detalles con esa luz, pero presente. Real. Y algo en ella, algún instinto que no necesitaba lógica para funcionar, hizo que dejara de caminar y se quedara mirando por un momento. No con entusiasmo. No con certeza. Sino con esa atención distinta de quien reconoce, incluso sin entender del todo por qué, que está frente a algo que importa. ¿Qué era aquello? Aún lo iba a descubrir. Pero la forma en que su corazón respondió a esa visión lejana ya decía algo que su mente todavía no había formulado. A la luz del día siguiente, el lugar reveló todo lo que la oscuridad había ocultado. Y no era bonito. Era un terreno que claramente había sido abandonado el tiempo suficiente como para que la naturaleza empezara a reclamar lo que era suyo. La cerca estaba caída en varios puntos, la madera de la estructura principal se había oscurecido con la humedad y el paso del tiempo, el terreno estaba cubierto de maleza alta e irregular. Y había ese olor característico de lugar cerrado, de cosas estancadas, de vida que se fue y no volvió. Cualquiera que pasara por allí con prisa probablemente ni siquiera se detendría. Vería solo abandono. Solo problemas. Solo costo. Ella no pasó con prisa. Se quedó quieta en la entrada durante un buen rato, observando. No con la mirada de quien evalúa una propiedad, sino con la de quien intenta entender una sensación que aún no tiene nombre. Había algo en ese lugar que no podía ignorar. No era belleza. No era un potencial evidente. Era una especie de familiaridad extraña, como si ese espacio abandonado y ella tuvieran algo en común que ninguno de los dos había pedido tener, pero que estaba ahí, real e innegable. Respiró hondo, miró alrededor una vez más y entró. El suelo crujía. Las paredes interiores estaban manchadas, algunas grietas cruzaban el revoque como líneas de un mapa sin destino. Parte del techo de una de las habitaciones había cedido, dejando entrar un pedazo de cielo que, en ese contexto, parecía casi irónico. Había objetos dejados atrás por quienes habían vivido allí antes, cosas viejas, sin valor aparente, cubiertas de polvo. El tipo de escenario que, en otras circunstancias, podría parecer triste. Pero ella no estaba viendo tristeza. Estaba viendo capas. Y donde hay capas, hay historia. Y donde hay historia, hay posibilidad de una nueva. Fue mientras caminaba por el terreno exterior cuando la percepción se volvió más clara. Esa tierra, debajo de toda esa maleza, era buena.
Ella sabía reconocerlo. Años en una finca enseñan al ojo a leer el suelo de una manera que va más allá de lo visual. El color, la textura, la forma en que crecía la vegetación espontánea, todo indicaba que allí había potencial real. No era tierra muerta. Era tierra olvidada. Y hay una diferencia fundamental entre ambas. La tierra muerta no vuelve. La tierra olvidada solo necesita atención. De alguien que decida mirarla de verdad. Se sentó en medio del terreno. Sin silla, sin comodidad, solo el suelo irregular debajo de ella y el cielo abierto encima. Y se quedó allí un tiempo que luego no supo medir. Pensando. No en los problemas prácticos, ni en las dificultades evidentes, ni en las preguntas aún sin respuesta. Sino en una sola cosa. En una pregunta simple y enorme al mismo tiempo, ¿y si? ¿Y si ese lugar fuera la respuesta que no había pedido pero que había llegado de todos modos? ¿Y si lo que parecía el final de un camino fuera en realidad el inicio de otro, más difícil, más incierto, pero completamente suyo? Los últimos ahorros que tenía eran pocos. Lo suficiente para comprar ese terreno por el precio que pedían, que era bajo justamente porque nadie lo quería. Pero usar todo lo que tenía en un lugar así era un riesgo enorme. Era apostar lo que quedaba a una posibilidad que ningún cálculo racional podía garantizar. Y ella lo sabía. No se estaba engañando. En realidad, estaba haciendo una de las evaluaciones más lúcidas de su vida, sopesar el riesgo de intentar frente al costo de no intentar. Y cuando la balanza es esa, cuando lo que está en juego es la propia vida, el riesgo de intentar casi siempre pesa menos. Volvió a la entrada, miró el lugar una vez más y tomó la decisión. No con euforia. No con esa energía de quien está empezando algo emocionante. Sino con esa calma densa de quien ya ha atravesado el miedo y ha llegado a la determinación. Era como si algo dentro de ella hubiera encajado en su sitio. No porque el camino estuviera claro, sino porque la dirección estaba definida. Y cuando la dirección está definida, incluso sin claridad total, el siguiente paso siempre aparece. Basta con dar el anterior. El proceso para formalizar la compra no fue simple, pero fue posible. Y cuando firmó lo que tenía que firmar y recibió lo que hacía que aquello fuera oficialmente suyo, ocurrió algo inesperado. No fue exactamente alegría, sino una especie de peso distinto sobre los hombros. No el peso de una carga. El peso de una responsabilidad elegida. Y eso es completamente diferente. Porque la carga se lleva porque no hay opción. La responsabilidad elegida se lleva porque uno decide que vale la pena. Y esa diferencia cambia por completo la relación con lo que viene. En esa primera noche como dueña de ese terreno, durmió en el único rincón mínimamente protegido, con lo que tenía disponible, sin colchón, sin comodidad, con los sonidos de animales nocturnos alrededor. Y en lugar de parecer una situación miserable, se sintió, de una forma difícil de explicar, casi correcta. Como si esa precariedad honesta fuera más adecuada al momento que cualquier comodidad artificial. Estaba en el suelo. Literalmente. Pero era su propio suelo. Y eso lo cambiaba todo. Por la mañana, se despertó antes del amanecer, como siempre lo había hecho. Y por primera vez en muchos días, el despertar no vino acompañado de esa opresión de quien no sabe qué va a encontrar al abrir los ojos. Había un problema por delante, sí. Un problema grande, concreto, lleno de detalles prácticos aún sin resolver. Pero era su problema. No uno que alguien le había impuesto. Uno que ella había elegido. Y elegir el propio problema es una forma de libertad que poca gente reconoce como tal hasta que la experimenta. Caminó por el terreno con la luz de la mañana mostrando todo de una manera nueva. Las dificultades seguían allí, visibles y reales. Pero también había algo más que la oscuridad había ocultado la noche anterior, pequeños detalles de una belleza discreta.
Un árbol viejo con raíces profundas que había resistido el abandono. Un manantial que aún corría por un rincón del terreno. La forma en que la luz caía sobre el campo abierto y revelaba una extensión que, con trabajo, podría volverse productiva. No estaba fantaseando. Estaba evaluando. Con los ojos de quien sabe lo que es capaz de hacer cuando tiene tierra y voluntad. Y entonces, en ese momento de calma relativa, se dio cuenta de que la mayor similitud entre ella y ese lugar no era el abandono. Era la resistencia. Tanto el terreno como ella habían pasado por cosas que podrían haberlo terminado todo. Pero ninguno de los dos había cedido por completo. Había daño, sí. Había mucho por reconstruir. Pero la estructura esencial seguía en pie. Y siempre es desde esa estructura que se empieza. No desde el ideal. Desde lo que aún está intacto. El trabajo que tenía por delante sería duro, largo y lleno de días en los que la duda pesaría más que la certeza. Pero iba a comenzar. Y ya estaba comenzando. El primer día de trabajo real en el terreno no tenía nada de inspirador en apariencia. No había público, no había reconocimiento, no había nadie que dijera que lo estaba haciendo bien. Era solo ella, el sol que ya calentaba demasiado temprano y una lista mental de problemas que parecía crecer con cada paso que daba por el lugar. ¿Por dónde empezar cuando todo necesita hacerse? Esa pregunta tiene el poder de paralizar a cualquiera. No por falta de respuestas, sino por exceso de ellas. Todo parecía urgente. Todo parecía importante. Y la tentación de querer resolverlo todo al mismo tiempo es exactamente lo que hace que la mayoría no resuelva nada correctamente. Ella resistió esa tentación. No porque tuviera un método elaborado, sino porque la vida en una finca le había enseñado algo fundamental: la tierra no respeta la prisa. No se puede apresurar un cultivo. Se prepara el suelo, se siembra en el momento adecuado, se cuida con constancia y se espera. Intentar acelerar lo que tiene su propio tiempo solo genera desperdicio. Y aplicó esa lógica a todo el terreno. Eligió una cosa. Solo una. Y se dedicó a fondo a ella antes de tocar cualquier otra. La cerca. Sin cerca, nada de lo demás funcionaría bien. Era el comienzo posible. Así que empezó por ahí. Los primeros días trajeron un cansancio distinto al que estaba acostumbrada. No era el cansancio de ejecutar tareas dentro de una estructura ya existente. Era el cansancio de crear la estructura desde cero, de tomar cada decisión sola, de no tener a nadie a quien consultar cuando surgían dudas. Cada poste colocado era una negociación con su propio cuerpo, que dolía, y con su propia mente, que cuestionaba. Pero cada poste también era una pequeña prueba concreta de que era posible. De que sus manos eran capaces. De que el proyecto no era solo una idea, sino una realidad construyéndose, pieza por pieza. Hubo días en los que las cosas no funcionaron. Días en los que lo hecho tuvo que deshacerse porque estaba mal. Días en los que la lluvia llegó en el momento equivocado y arruinó lo planeado. Días en los que el cansancio físico era tan grande que sentarse un momento significaba quedarse dormida sin darse cuenta. Esos días existieron. Y es importante que hayan existido, porque es precisamente en esos días cuando la mayoría de las historias de recomienzo dejan de contarse. No porque hayan terminado, sino porque no tienen glamour. No tienen el pico de adrenalina que atrapa la atención. Solo tienen la dureza silenciosa de seguir cuando seguir es lo más difícil. Pero ella seguía. No todos los días con la misma energía. No todos los días con la misma claridad. A veces con rabia. A veces con esa tristeza baja que no tiene un motivo específico, solo el peso acumulado de todo lo que había pasado. Pero seguía. Y la continuidad, incluso imperfecta, incluso irregular, incluso dolorosa, es lo que separa las historias que llegan a algún lugar de las que se quedan a mitad de camino.
Aún no estaba ganando. Pero estaba resistiendo. Y resistir, cuando todo alrededor empuja a rendirse, ya es una victoria que nadie desde fuera logra dimensionar del todo. El primer gran logro llegó de forma casi discreta. La cerca quedó terminada. Completa. Imperfecta en algunos puntos, más torcida de lo ideal en otros, pero funcional. Delimitando el espacio, definiendo el territorio, diciendo al mundo que ese lugar tenía dueña y que esa dueña estaba presente. Se quedó un momento frente a la cerca, mirándola. Y no celebró en voz alta, no hizo nada dramático. Solo respiró. Con ese alivio específico de quien termina algo que parecía imposible cuando empezó. Y luego se dio la vuelta y fue hacia el siguiente problema. El terreno fue el siguiente desafío. Limpiarlo era trabajo de semanas. Maleza alta, raíces antiguas, piedras dispersas, suelo compactado en algunas zonas. Trabajó con lo que tenía, improvisó cuando fue necesario, aprendió en la práctica lo que aún no sabía. Hubo momentos en los que se detenía, miraba todo lo que faltaba y sentía que no había avanzado nada. Pero entonces miraba hacia atrás, hacia lo que ya había hecho, y la perspectiva cambiaba. El progreso existe incluso cuando no es evidente. A veces solo aparece cuando dejamos de mirar hacia adelante y miramos de dónde venimos. La primera siembra fue un momento aparte. Pequeña, modesta, sin ninguna grandiosidad. Un área preparada con cuidado, semillas elegidas según lo que conocía de ese suelo, y la espera que toda siembra exige. Esa espera tiene una cualidad particular. No es la espera ansiosa de quien no sabe qué va a pasar. Es la espera activa de quien hizo todo lo que podía hacer y ahora respeta el tiempo del proceso. Visitaba ese rincón todos los días. Con atención, con cuidado, con esa presencia que la tierra reconoce aunque no se sepa explicar cómo. Cuando los primeros brotes aparecieron, ella estaba allí. Y fue uno de esos momentos que parecen demasiado pequeños para quien está fuera, pero que para quien está dentro tienen un peso enorme. Porque esos brotes no eran solo plantas creciendo. Eran una prueba. De que la tierra respondía. De que el trabajo había sido correcto. De que el terreno, que parecía muerto cuando llegó, estaba vivo. Y por extensión, de que ella también lo estaba. No solo sobreviviendo. Creciendo. Junto con lo que había sembrado. La estructura de la casa fue recuperándose poco a poco, con los recursos que tenía, que eran pocos, y con la creatividad que enseña la escasez. Cada arreglo era una nueva capa de dignidad de vuelta al lugar. Y a medida que el espacio se volvía más habitable, algo también cambiaba en su interior. Como si el entorno externo y el interno estuvieran en constante diálogo, reflejándose uno al otro. El terreno más organizado la hacía sentirse más organizada. Más capaz. Más segura de la dirección que había elegido. Nadie estaba viendo nada de eso. No había testigos para registrar cada avance, cada dificultad superada, cada mañana en la que se despertaba sin ganas pero aún así seguía. Y tal vez eso era precisamente lo que lo hacía más significativo. Porque cuando nadie está mirando, cuando no hay público que aplauda, cuando el único motivo para continuar es interno, lo que se construye tiene una solidez distinta. No es para demostrar nada a nadie. Es porque es real. Porque importa. Porque ella decidió que importaba. Los días fueron pasando, y el terreno fue dejando poco a poco de parecer un problema para empezar a parecer un lugar. Un lugar con personalidad propia, con las marcas de su trabajo en cada rincón, con esa energía particular de un espacio cuidado por alguien con intención. Y ella, que había llegado allí sin nada más que una bolsa y una decisión tomada al límite, también empezaba a parecer otra cosa. Ya no la misma persona que salió de la finca con el peso de una acusación injusta. Sino alguien que atravesó todo eso y salió distinta del otro lado.
más silenciosa en algunos aspectos, más sólida en otros. Y sin saberlo aún, a punto de volverse visible de una manera que no había planeado ni esperado. Él apareció una mañana sin avisar. Sin mensaje previo, sin preparación, sin ninguna señal de que ese día sería distinto a los demás. Ella estaba en el terreno, con las manos en la tierra, concentrada en lo que hacía, cuando escuchó el sonido de algo acercándose por el camino. Levantó la mirada despacio, con esa cautela de quien aprendió a no esperar visitas, y lo reconoció incluso antes de que bajara. El dueño de la finca. Allí. En ese lugar que ahora era suyo. Y el primer pensamiento no fue de rabia ni de miedo. Fue una extrañeza casi filosófica, el pasado había llegado al presente sin pedir permiso. Él bajó despacio. Había algo distinto en su postura, difícil de nombrar al instante, pero perceptible. No era la postura de quien llega a exigir, ni de quien llega a confrontar. Era la de alguien incómodo con su propia presencia en un lugar, de alguien que sabe que no tiene un derecho garantizado a estar allí, pero aún así vino. Miró alrededor antes de mirarla a ella. Y lo que vio claramente lo sorprendió. No era el sitio abandonado que cualquiera habría esperado encontrar. Era un terreno con cercas en pie, con la tierra limpia, con cultivos creciendo, con señales concretas de trabajo serio y presencia constante. Ella no fue hacia él. Se quedó donde estaba, esperó a que se acercara, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el saludo fue mínimo. No exactamente frío, pero tampoco cálido. Ese tipo de neutralidad que dice, sin palabras, que no hay hostilidad abierta, pero tampoco apertura gratuita. Ella había construido esa neutralidad con mucho esfuerzo interno. No era indiferencia genuina. Era una decisión consciente de no dejar que su presencia desarmara el equilibrio que le había llevado semanas construir. Él intentó hablar. Las primeras palabras fueron las más difíciles de escuchar, no por su contenido, sino por el tono. Había algo en el que ella nunca había visto antes, una vacilación. Una incomodidad real que no era actuación. El hombre que ella conocía era de certezas, de decisiones rápidas, de silencios que imponían autoridad. El que estaba frente a ella parecía cargar algo pesado que aún no encontraba las palabras correctas para expresar. Y ella reconocía ese estado. También había estado ahí, desde el otro lado, en una situación distinta pero con la misma dificultad de decir lo que hacía falta. Lo que dijo en ese primer encuentro no fue una disculpa. No fue una explicación completa. Fue algo menor, más torpe, más humano. Una pregunta sobre cómo iban las cosas. Una observación sobre el lugar. Un intento de conversación que en realidad era un intento de acercamiento disfrazado de tema neutro. Y ella respondió. Breve, sin desarrollar demasiado, sin cerrar la puerta pero sin abrir más de lo necesario. Porque una parte de ella entendía lo que estaba pasando, y otra aún no estaba lista para actuar desde esa comprensión. Cuando él se fue, ella se quedó un momento mirando el camino por donde había salido. Y lo que sintió fue una mezcla de cosas que no encajaban del todo. Había un resto de dolor antiguo, sí. Pero también algo más nuevo, menos esperado, curiosidad. No sobre él en sí, sino sobre lo que significaba esa visita. Sobre qué había cambiado en él para aparecer allí, en ese lugar, sin aviso y sin un motivo evidente. Porque hombres como él no aparecen sin razón. Y esa razón todavía no estaba clara. En los días siguientes, ella siguió con la rutina como si nada hubiera pasado. Pero la visita había dejado una presencia en el aire que no se disipaba fácilmente. No era obsesión. Era esa conciencia de que algo se había movido en una historia que ella consideraba cerrada. Y lidiar con eso exigía una honestidad interna más compleja que cualquier trabajo físico en el terreno. Porque era fácil arreglar una cerca.
mucho más difícil decidir qué hacer con sentimientos que aún no tenían forma. Él volvió. No la semana siguiente, pero no tardó mucho. Y esta vez había un pretexto concreto, algo práctico, una oferta de ayuda con una parte del trabajo que ella claramente aún no había podido resolver sola. Y ahí estaba el dilema real. Aceptar la ayuda significaba permitir una presencia que todavía no estaba segura de querer. Rechazarla significaba dejar que el orgullo tomara una decisión que quizá no era la más inteligente. Se quedó con ese dilema un momento y luego hizo lo que hacen las personas pragmáticas, separó lo útil de lo simbólico y actuó desde lo útil. Trabajaron juntos ese día con una dinámica extraña y silenciosa. No había conversación fácil, no había ligereza. Pero algo empezó a surgir, lentamente, casi imperceptible, mientras ambos se concentraban en la misma tarea, un ritmo compartido. No acordado con palabras. Construido en la práctica, en la forma en que cada uno anticipaba lo que el otro necesitaba sin que hiciera falta pedirlo. Y ese tipo de sincronía, cuando aparece, dice algo sobre las personas que va más allá del momento. Al final de ese día, cuando el trabajo estaba hecho y el cansancio era compartido, hubo una pausa. Ambos quietos, mirando el resultado, en un silencio distinto a los anteriores. No el silencio de quien no tiene nada que decir. El silencio de quien tiene mucho que decir y aún está eligiendo cómo. Él la miró con una expresión que ella había aprendido a leer con el tiempo, la de alguien procesando algo que todavía no había logrado resolver por dentro. Y ella, sin decir nada, se dio la vuelta y siguió con el resto del día. Porque hay cosas que necesitan tiempo para madurar. Forzarlas solo arruina lo que podría haber sido bueno. Su presencia empezó a volverse más regular. Siempre con un pretexto práctico, siempre útil, siempre manteniendo esa distancia respetuosa que ninguno de los dos había definido con palabras, pero que ambos parecían entender. Y con cada visita, algo se iba ajustando. No de forma dramática. De manera gradual, casi orgánica, como todo lo que es real. Ella empezó a notar que había un esfuerzo genuino en ese comportamiento. No la actuación de quien quiere algo, sino el intento torpe y honesto de quien intenta reparar algo sin saber bien cómo. Y reconocer eso no era perdonar. Era simplemente ver con claridad. Y ver con claridad es siempre el primer paso de cualquier cosa que vale la pena. Lo que aún no se había dicho, sin embargo, era lo más importante. Y esa ausencia flotaba sobre cada encuentro como una nube que nadie mencionaba pero que ambos sentían. Él había tomado una decisión equivocada. Había actuado de manera injusta. Y ese hecho estaba ahí, presente en cada conversación que lo rodeaba sin tocarlo directamente. Tarde o temprano, eso tendría que ser nombrado. Porque por más que los gestos y la presencia digan mucho, hay momentos en los que solo la palabra resuelve. Y ese momento aún estaba por llegar. Existe un lenguaje que existe antes de las palabras. Que funciona en los espacios entre lo que se dice, en los gestos que ocurren sin planificación, en los silencios que cargan más peso que cualquier frase. Es un lenguaje que la mayoría de las personas usa sin darse cuenta, y que solo se vuelve visible cuando uno se detiene a observar lo que realmente está pasando por debajo de lo que se dice. Entre ella y el dueño de la finca, ese lenguaje se había convertido en el principal medio de comunicación. Y lo que estaba diciendo era mucho más complejo de lo que cualquiera de los dos estaba listo para admitir en voz alta. Él había encontrado una forma de estar presente que no exigía que ninguno de los dos nombrara lo que estaba ocurriendo. Llegaba con algo útil, se quedaba el tiempo necesario, trabajaba con seriedad y se iba sin generar expectativa de reciprocidad. Era una estrategia que, consciente o no, demostraba más madurez que cualquier discurso. Porque el discurso es fácil de construir. La presencia constante sin demanda de retorno es mucho más difícil de sostener. Y ella lo estaba notando, aunque no lo dijera.
Los pequeños gestos fueron los que hablaron más fuerte. Un día llegó con algo que ella había mencionado de pasada, sin énfasis, como si fuera solo una observación. Él había escuchado. Había recordado. Había actuado a partir de eso sin hacer ningún alarde. Y cuando ella vio aquello, lo que sintió no fue exactamente gratitud. Fue esa especie de reconocimiento incómodo de que la persona frente a ella estaba prestando atención de una forma que ella no había autorizado, pero que había ocurrido de todos modos. Y prestar atención genuina a alguien es una de las formas más directas de decir algo que las palabras muchas veces no alcanzan. Ella también había cambiado su comportamiento, aunque de forma más sutil y menos consciente. Había empezado a dejarle espacio en las tareas del terreno, no de manera planificada, sino de la forma orgánica en que uno acomoda la presencia de alguien que deja de ser extraño. Cuando él aparecía, la rutina se reorganizaba naturalmente a su alrededor, y ella solo se dio cuenta de eso cuando un día él no vino y todo el día pareció tener un ritmo ligeramente desajustado. Como una música tocada fuera de tiempo. Ese tipo de percepción es imposible de ignorar cuando aparece. Hubo una tarde en particular que quedó en la memoria de una forma distinta. Los dos estaban trabajando en lados opuestos del terreno, cada uno en lo suyo, sin necesidad de interactuar. Y en un momento, sin que ninguno lo hubiera planeado, ambos se detuvieron al mismo tiempo y miraron el horizonte. Fue un segundo. Tal vez menos. Pero los dos vieron al otro detenido en ese mismo instante, y hubo una mirada cruzada que duró lo suficiente para decir algo sin necesidad de palabras. Después, ambos volvieron a lo que estaban haciendo, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Y los dos lo sabían. El respeto que se estaba construyendo entre ellos tenía una cualidad particular que lo diferenciaba de lo que había existido antes. En el tiempo de la finca, había una jerarquía clara que definía la relación, él arriba, ella ejecutando. No había igualdad real, aunque tampoco hubiera crueldad explícita. Ahora, en ese terreno que era de ella, la jerarquía se había invertido de manera silenciosa. Él estaba en su espacio. En sus condiciones. Y si había aprendido a estar allí de una forma que ella respetaba, era porque había hecho un ajuste interno que no es sencillo para nadie, había renunciado al control. Ella lo notó un día en que, frente a una decisión sobre el terreno, él esperó su opinión antes de actuar. Algo pequeño en teoría, pero enorme en la práctica. Porque significaba que había reconocido que, en ese espacio, el conocimiento era de ella. Que la autoridad era de ella. Y actuar desde ese reconocimiento, en lugar de imponer lo que creía correcto por costumbre, era un gesto que ella no había pedido, pero que recibió con más peso del que él probablemente imaginaba. La tensión entre ellos no había desaparecido. Pero había cambiado de naturaleza. Al principio, era la tensión de dos historias no resueltas ocupando el mismo espacio. Ahora había algo más complejo mezclado. No era exactamente atracción, aunque eso también estuviera presente de una forma que ninguno enfrentaba directamente. Era más que eso. Era la tensión de dos personas que se habían visto de formas completamente distintas a lo largo del tiempo y que ahora estaban obligadas a construir una nueva imagen del otro desde cero, sin el guión antiguo que los guiara. En un momento, mientras trabajaban cerca, los brazos de uno casi rozaron los de la otra en un movimiento funcional, sin intención. Ambos se apartaron ligeramente al mismo tiempo, y hubo una fracción de segundo de conciencia mutua que fue inmediatamente cubierta por acción, por ruido. Por cualquier cosa que llenara ese espacio antes de que se volviera demasiado grande. Ese tipo de evitación dice mucho. Porque uno solo esquiva lo que siente. Lo que es completamente neutro no necesita ser evitado. Y los dos lo sabían, aunque no lo dijeran. La noche en que él se quedó más tiempo de lo habitual fue distinta a todas las demás. Ya no había trabajo por hacer. El pretexto práctico se había agotado antes.
pero ninguno de los dos dio la señal de cerrar el día. Se quedaron sentados, con esa distancia respetuosa entre ellos, y la conversación fluyó de una forma más suelta que antes. No sobre el pasado, no sobre lo que había ocurrido entre ellos. Sobre cosas pequeñas, simples, cotidianas. Y fue justamente en esa simplicidad donde algo importante se reveló, que había un placer genuino en esa compañía. De ambos lados. Sin necesidad de fingir lo contrario. Cuando él finalmente se fue esa noche, ella se quedó mirando el camino oscuro por más tiempo del necesario. Y el pensamiento que apareció no fue sobre lo que se había dicho, sino sobre lo que aún no se había dicho. Porque todo lo que se estaba construyendo allí, esa red de gestos, presencias y miradas, giraba alrededor de un punto central que aún no había sido tocado. El error. La acusación injusta. El momento en que él eligió la versión más fácil en lugar de la más justa. Eso seguía allí, intacto, esperando. Y mientras no fuera nombrado, todo lo demás, por más real que fuera, estaría construido sobre una base con una grieta en medio. Ella no sabía cuándo llegaría ese momento. Pero había una claridad creciente de que se estaba acercando. Que la dinámica que habían construido estaba llegando naturalmente a un punto en el que lo no dicho ya no cabría en el espacio disponible. Y cuando ese momento llegara, ninguno de los dos estaría completamente preparado. Porque nunca se está. Pero hay conversaciones que no esperan preparación. Llegan cuando tienen que llegar. Y lo que uno hace con ellas es lo que define lo que viene después. La verdad rara vez llega en el momento en que sería más conveniente. No respeta la preparación, no espera el clima adecuado, no avisa antes de aparecer. Simplemente surge, a veces de forma abrupta, a veces de manera gradual, pero siempre con ese peso específico de algo que ya no puede ser ignorado. Y cuando llegó para él, no fue en un momento de confrontación, ni en una conversación planeada, ni en ningún escenario que hubiera podido anticipar. Fue en un detalle pequeño, en una información que llegó de forma lateral, casi accidental, y que de repente reorganizó todo lo que él creía que era verdad sobre lo ocurrido. Lo que descubrió no vino de una investigación que él hubiera iniciado. Vino de alguien que, por razones propias, había decidido que era hora de decir lo que sabía. Alguien que estaba presente aquel día, que había visto lo que realmente pasó, que había guardado silencio demasiado tiempo y que finalmente encontró el motivo o el valor para hablar. Y lo que dijo fue suficiente para deshacer en minutos la narrativa que había sostenido una decisión injusta durante semanas. Ella no tenía culpa. Nunca la había tenido. Y él había actuado como si la tuviera, sin verificar, sin profundizar, sin darle el beneficio básico que cualquier persona merece antes de ser condenada. El primer sentimiento que lo invadió no fue la vergüenza, aunque ésta llegó poco después. Fue esa desorientación particular de quien descubre que estaba equivocado de una manera imposible de minimizar. No era un error pequeño, de los que se corrigen con un ajuste rápido. Era un error que había cambiado la vida de otra persona. Que le había quitado un lugar donde había echado raíces, que le había impuesto el peso de una acusación que no le correspondía, que la había obligado a empezar de cero en una situación de extrema vulnerabilidad. Y todo eso había sido consecuencia directa de una decisión que él tomó demasiado rápido, confiando en la versión equivocada, sin buscar la verdad con el cuidado que merecía. Se quedó con eso durante un tiempo antes de hacer algo. No por cobardía, sino porque entendió que ir hacia ella de inmediato, en el calor del descubrimiento, sería más una forma de aliviar su propio peso que de hacer lo correcto por ella. Y esa distinción, que aprendió tarde pero aprendió, era importante. Porque pedir perdón para sentirse mejor no es lo mismo que pedir perdón porque la otra persona merece ese reconocimiento. Y lo que ella merecía era lo segundo. Cuando finalmente fue al terreno con la intención de hablar, el camino pareció más largo de lo que era. No físicamente. Internamente.
Porque cada paso hacia ella era también un paso hacia un espejo que le mostraría una versión de sí mismo que no quería ver con claridad, pero que necesitaba enfrentar. El hombre que llegó ese día no era el mismo que había dado aquella orden seca semanas atrás. Era alguien que había atravesado un proceso silencioso, privado, de empezar a entender la magnitud de lo que había hecho. Ese proceso aún no estaba completo, pero había llegado a un punto en el que quedarse callado ya no era posible. Ella percibió que algo era distinto antes incluso de que él hablara. Había una cualidad diferente en su presencia ese día. No el desconcierto habitual de quien intenta acercarse con cuidado, sino algo más pesado, más deliberado. No dijo nada. Esperó. Le dio el espacio necesario para encontrar palabras que claramente le costaban. Y cuando llegaron, no vinieron adornadas ni pulidas. No tenían la forma de algo ensayado. Salieron torcidas y directas, como suelen salir las cosas verdaderas cuando alguien deja de intentar controlar cómo suenan. Dijo que estaba equivocado. Dijo que había actuado de forma precipitada. Dijo que creyó algo sin verificar y que el costo de eso había recaído sobre ella de una manera injusta. No intentó justificar el proceso que lo llevó a esa decisión. No buscó atenuantes. No compartió la responsabilidad con nadie. Asumió. Por completo. Y eso, que podría parecer lo mínimo, en la práctica es mucho más raro de lo que debería. Porque la mayoría, cuando comete un error grave, encuentra alguna forma de repartir la culpa antes de aceptarla del todo. Ella escuchó en silencio. No el silencio de quien se contiene, sino el de quien procesa con cuidado. El de quien sabe que lo que se está diciendo importa, y que la respuesta también, y que ninguna de las dos cosas merece apuro. Cuando él terminó, ella permaneció callada un momento más. Y luego dijo algo que él no esperaba. No dijo que estaba bien. No dijo que lo perdonaba. Dijo que escuchaba lo que él había dicho. Que reconocía el esfuerzo real en esas palabras. Y que eso importaba. Pero que importar no era lo mismo que resolver. Esa respuesta lo descolocó más que cualquier reacción emocional. Porque era honesta de una forma que no dejaba una salida fácil. No había una puerta abierta para cruzar rápido y dejar el tema atrás. Había un proceso, y ella estaba dejando claro que tomaría el tiempo que necesitara. Y él tuvo que aceptar eso sin discutir, sin intentar acelerar, sin recurrir a los mecanismos habituales para transformar la incomodidad en una resolución prematura. Se le estaba exigiendo algo más difícil que cualquier trabajo físico, paciencia con las consecuencias de su propio error. Los días que siguieron a esa conversación fueron distintos. Algo había sido nombrado y, por eso, ocupaba un lugar diferente entre ellos. Ya no era una nube silenciosa. Era una realidad reconocida, presente, que debía ser considerada en todo. Él siguió yendo. Siguió ayudando. Pero había una sobriedad nueva en su forma de actuar, como si cada gesto estuviera atravesado por una mayor conciencia del contexto. Y ella observaba. Sin comentar, pero observaba. Lo que se estaba construyendo entre ellos en ese tiempo no tenía un nombre fácil. No era reconciliación, porque reconciliar implica volver a un estado anterior, y lo anterior entre ellos nunca fue lo que ahora estaban haciendo. Era algo nuevo. Más honesto. Más consciente de sus propias fragilidades. Construido sobre una base que incluía el error y sus consecuencias, en lugar de fingir que no habían existido. Y ese tipo de construcción, que empieza desde la verdad en lugar de a pesar de ella, tiene una solidez distinta a todo lo que se levanta sobre superficies demasiado pulidas para ser reales. Pero la confianza no se reconstruye en una sola conversación. No importa cuán verdadera sea, ni cuán genuino sea el reconocimiento. La confianza se reconstruye en el tiempo, en la acción constante, en decisiones repetidas en la dirección correcta a lo largo de días que no tienen nada de especial.
Y eso era lo que venía. No un gran gesto. No un momento dramático de resolución. Sino la acumulación silenciosa de días en los que él elegiría actuar distinto y ella elegiría, o no, confiar en lo que estaba viendo. Ese proceso no tiene atajos. Y ambos, cada uno a su manera, estaban empezando a entenderlo. Hay finales que parecen victoria, pero que en realidad son solo un regreso. La persona vuelve al lugar del que salió, es recibida de nuevo, y la historia se cierra como si todo el sufrimiento del camino hubiera servido únicamente para restaurar lo que existía antes. Es un final reconfortante. Pero ese no era su final. Porque volver a la finca significaría deshacer todo lo que había construido, no solo en el terreno, sino dentro de sí misma. Significaría aceptar que el punto de llegada era el mismo que el punto de partida. Y ella había entendido, a lo largo de todo lo vivido, que ese punto de partida nunca había sido suficiente para ella. Incluso cuando parecía estable, incluso cuando parecía seguro, había algo allí que no era completamente suyo. El terreno era suyo. Cada cerca reparada era suya. Cada brote que había salido de la tierra que ella preparó era suyo. Cada mañana en la que despertó sin saber si lo lograría y aún así lo logró era suya. Ese conjunto de cosas tenía un peso que ninguna oferta de regreso podía superar. No porque la finca fuera un mal lugar, sino porque hay una diferencia fundamental entre pertenecer a un lugar y ser dueña de un lugar. Y ella había descubierto, de la forma más difícil, lo que esa diferencia significa en la práctica. La relación con el dueño de la finca siguió desarrollándose, pero en sus términos. En su espacio. Con el ritmo que ella marcaba. Y eso no era venganza, no era una demostración de poder. Era simplemente la consecuencia natural de alguien que había aprendido, a través de la pérdida y la reconstrucción, a no ceder su propia centralidad en su vida. Había pasado años siendo periférica en una historia que ayudaba a sostener. No volvería a ese lugar, sin importar lo que le ofrecieran a cambio. Cuando decidió permitir que él formara parte de lo que estaba construyendo, fue una decisión tomada con claridad. Sin prisa, sin presión, sin la carencia de quien necesita a alguien para sentirse completa. Fue la decisión de alguien que ya estaba completa por sí misma y que eligió, conscientemente, sumar una presencia que había demostrado merecer estar allí. Y esa diferencia, entre necesitar y elegir, es una de las más importantes que existen. Porque lo que elegimos desde la plenitud es completamente distinto de lo que aceptamos desde el vacío. El terreno floreció. No de un día para otro, no sin dificultad, no sin los tropiezos que cualquier cosa real implica. Pero floreció. Y había algo poético en el hecho de que el lugar más abandonado de la región, ese que nadie quiso, que fue dejado atrás como si no tuviera valor, se hubiera convertido exactamente en eso, un lugar de valor real. Construido por alguien que también había sido descartada como si no tuviera valor. Ambos, ella y el terreno, habían demostrado lo mismo. Que el abandono no define el potencial. Solo define a quien aún no supo verlo. El mayor giro de su historia no fue el momento en que el terreno empezó a prosperar. No fue cuando la verdad salió a la luz. Ni siquiera cuando él reconoció su error. El mayor giro fue un momento interno, silencioso, sin espectadores. Fue el día en que se dio cuenta de que había dejado de esperar que alguien validara lo que ella ya sabía que era verdad sobre sí misma. Su valor nunca había dependido de la opinión del dueño de la finca, nunca había dependido de quedarse en aquel lugar, nunca había dependido de ninguna circunstancia externa. Siempre había estado ahí. Ella solo necesitó un camino largo y difícil para dejar de dudarlo. Ahora detente un momento. Esta historia tuvo algo que muchas no tienen, alguien que dio marcha atrás. Una verdad que salió a la luz. Un error que fue reconocido. Y aun con todo eso, el camino fue largo, doloroso y lleno de días en los que nada parecía justo.
pero al menos hubo eso. Al menos hubo un movimiento, aunque tardío, en la dirección correcta. Pero no todas las historias tienen ese movimiento. Existe otra historia, diferente de esta en cada detalle que importa. Donde la injusticia no quedó entre cuatro paredes, no se resolvió en silencio, no hubo nadie que se retractara después. Donde todo ocurrió frente a todos. A plena luz del día. Con testigos. Y nadie hizo nada. No porque no pudieran. Porque eligieron no hacerlo. Y a veces, esa elección, la de mirar sin actuar, duele más que el propio error de quien causó el daño. Porque dice algo sobre todos los que estaban allí. Sobre lo que hacen las personas cuando el costo de hacer lo correcto es demasiado alto para ser conveniente. Si esta historia te tocó en algún punto, la siguiente te va a atravesar de otra manera. Tiene un nombre que lo dice todo. El pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida. Toda la comunidad observó mientras la dignidad de alguien era destruida. Haz clic en el siguiente video. Y mira por ti mismo lo que sucede cuando todos están presentes y nadie elige hacer nada.